Buenos días. Políticas de juventud, trabajo del INJUVE. Esto vamos a abordar en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté con nosotros por la mañana, jueves 25 de julio del año 2019. Como siempre, ofreciéndole a usted análisis de diferentes asuntos de la realidad de nuestro país. En esta oportunidad, en la primera parte, vamos a hablar un poco del trabajo del INJUVE y cuáles son las proyecciones y programas de política pública dirigidas a este segmento de la población que es importante y es significativo a nivel de empleo, a nivel de prevención social, pero también de inserción a las actividades políticas del país. Y es un gusto para mí recibir a Marcela Pineda, directora del INJUVE. Buenos días, directora. Bienvenida a República. Gracias por la invitación. Un saludo, ¿verdad?, a todos nuestros jóvenes que han madrugado, al igual que yo, para poder conocer un poco más del INJUVE. Y claro, ¿verdad?, un saludo a nuestro presidente, que ayer estaba cumpliendo años. El presidente, uno de los 3 presidentes más jóvenes, ¿verdad?, que tenemos de América. Gracias a usted por tomar la invitación. Y bueno, muy temprano por la mañana, pero le vamos a llevar la pista desde temprano a las actividades que realiza dicha institución. Uno de los aspectos que me interesa que abordemos y que desarrollemos en el transcurso de la plática se refiere o se concierne particularmente a uno de los aspectos que ha estado en discusión en los últimos días, directora, y particularmente me quiero referir a una denuncia que usted presentó ante la Corte de Cuentas de la República por la gestión anterior del INJUVE, es decir, que tiene que ver con el programa Jóvenes con Todo. Y particularmente le consulto sobre esto. Desde la indagación que usted ha realizado al llegar al despacho del INJUVE, ¿por qué señala la existencia de irregularidades en la gestión de dicho programa Jóvenes con Todo? Bueno, como lo habíamos comentado, ¿verdad?, es normal que cuando ingresas a una institución averigües cómo está el estado financiero, averigües los componentes de la institución. Dentro de nuestro organigrama como institución contamos con un auditor interno. Entonces, este auditor interno es de la gestión anterior. Solicitamos todas las auditorías internas que por ley tienen que realizar las instituciones y que mandatan, ¿verdad?, los instrumentos legales. Entonces, de estas se subieron 13 documentos, los cuales 3 fueron los que me llamaron la atención, que decían que las auditorías internas no las podía realizar el mismo equipo interno. Una de ellas a la Bodegas, porque no había coordinación, no se encontraban, no podían ingresar y no podían ver qué había dentro de estas. La otra, un convenio con CONAMIPE, que no había tampoco manera de saber cómo se ejecutó, ¿verdad?, ese convenio. No había manera de saber las cosas que tenía que hacer CONAMIPE, o que había hecho, que no había hecho, que tenía que haber hecho INJUVE y que no hizo. Y la tercera, ¿verdad?, que era pago de planillas y beneficios sociales, donde se integraba el programa Jóvenes con Todo, en el cual dentro de las observaciones que decía el auditor era que no había encontrado la manera de realizarla porque las planillas a donde estaba el pago de estipendios no tenían firma, no había manera de constatar si se habían entregado o no los viáticos. Otra cosa que se señaló fue que el personal contratado, no había manera de poder verificar si este personal era el idóneo para poder dar el abordaje. También se señalaba, ¿verdad?, una serie de irregularidades en el mismo procedimientos que no se podían constatar. Entonces, si tú dices, bueno, es el auditor de la gestión anterior, es el auditor que tendría que haber verificado, ¿por qué no las pudo hacer? Si somos imagínate, acá si la coordinación entre compañeros de trabajo existen, pertenecen a un mismo canal, entonces lo mismo debería de haber pasado en INJUVE, pertenecen de la misma institución. El auditor nada costaba enviar un memo, miren, quiero coordinemos, hagamos esto, abran las bodegas o verifiquemos estas planillas, ¿qué pasó? Entonces, a raíz de eso, se solicita a Corte de Cuentas que se realice un examen especial en el programa Jóvenes con Todo y que se realice en la institución para poder verificar las irregularidades manifestadas. Ahora, teniendo en cuenta entonces esa posición que también ya usted la había mencionado cuando llegó a las oficinas, a la sede de la Corte de Cuentas de la República, Jamie Muñoz brindó una conferencia de prensa y ella tuvo una reacción sobre esto y publicó un comunicado. Quiero pedirle a producción si nos puede poner en pantalla el tweet donde está el comunicado de Jamie Muñoz y vamos a tomar un extracto de
de esa parte, de esa mención que ella hace, y ahí tiene un punteo sobre por lo menos 8 puntos que ella menciona y reacciona sobre esto. En el caso de Jóvenes con Todo, los fondos invertidos en Jóvenes con Todo, que a mayo de este año ascendían a 26.6 millones de dólares, provenían de diferentes fuentes de financiamiento, entre ellas la Unión Europea, AECID, Luxemburgo, PNUD, quienes evaluaron permanentemente su ejecución, sus resultados, y aún continúan brindando financiamiento debido a la satisfacción con los resultados del programa. Este es el comunicado de Jamie Muñoz del 10 de julio. La pregunta aquí es, Marcela, ¿usted se reunió con estas instancias cooperantes para revisar el desarrollo del proyecto y tener más precisión y claridad sobre particularmente los temas que usted mencionaba, procedimientos de contratación, si las personas cumplían los requisitos y las modalidades de entrega de financiamiento en los casos que fueren? Sí, claro, nos hemos estado reuniendo con la cooperación, pero ojo, la cooperación no tiene las facultades de ser un ente fiscalizador como lo tiene Corte de Cuentas. Entonces, que la cooperación te ayude o no te ayude en un programa y que los indicadores de la cooperación diga vamos avanzando bien, no te garantiza que las cosas se hayan hecho bien. Entonces, nos hemos reunido con ellos de cara a ver, ellos están muy interesados, creo que a la cooperación le interesa saber si se invirtió bien o no los fondos que ellos entregaron y de una manera transparente. Y por eso uno de los pilares fundamentales para la nueva gestión del INJUVE es garantizar la transparencia. Yo le decía a nuestro personal que está, ¿verdad?, como oficial de información, que no íbamos a negar ningún tipo de información a partir de ahora, ¿verdad? Entonces, todo lo que la gente pida mediante ese mecanismo de solicitud de acceso a la información, todo lo que quieran averiguar del INJUVE, a partir de mi gestión lo van a poder hacer. Entonces, sí nos hemos reunido con la cooperación y les he manifestado lo mismo. O sea, agradecemos la cooperación que ha aportado, pero también mi obligación como funcionaria es garantizar que lo que ellos sigan aportando al instituto sea de una manera transparente y eficaz y que ellos estén seguros que lo que invirtieron anteriormente sea que se invirtió de la manera que tenía que ser. Entonces, los fondos de donde apoyaste un proyecto, o sea, puedes tener miles de cooperaciones, pero si no lo hiciste bien, es mi deber que Corte de Cuentas examine y diga dónde están las fallas. Lo planteo de esta manera porque si se han reunido y han platicado y las instancias que financian este tipo de proyectos lo han evaluado, se asume de que se ha visto todo el procedimiento de cómo se implementa este tipo de programas y ahí se pudo haber detectado algún tipo de aspecto irregular o algún asunto que no necesariamente coincidía con el desarrollo del programa que el cual están financiando. Sí, pero ahí tendrías que cuestionarte, bueno, si llegaron, hicieron la auditoría, ¿dónde estaba la auditoría interna que por ley tenía que haberse presentado? Entonces, perfectamente se sabe que a la cooperación inclusive, bueno, o sea, cuando evalúas o algo, la cooperación, las instituciones buscan, ¿verdad?, que el proyecto siga bien establecido, se mantenga, pero eso no da garantía ni prohíbe que como funcionaria yo siga examinando, evaluando. O sea, tal vez ellos no detectaron algo y tal vez Corte de Cuentas lo detecte y está bien, así tiene que ser el mecanismo. La cooperación hace sus auditorías, está bien, pero como institución también tienes que hacer tus auditorías. Y si dentro de mi institución la auditoría da un error, no veo el por qué fiarme solo con la auditoría de la cooperación. Ese sería un error de mi mandato, decir, no, la cooperación no salió bien, o sea, ¿por qué? O sea, estamos ahí para mejorar las instituciones y dentro de esta mejora es utilizar también los cuerpos legales y los mecanismos legales que ya establece el Estado. Y me parece chévere porque también entonces la Contraloría también pasa a Corte de Cuentas. Corte de Cuentas, es momento que los jóvenes empiecen y digan, tiene que despertar Corte de Cuentas y que nos diga que realice este trabajo como se está haciendo. Usualmente, ¿verdad?, se mantienen ese tipo de cosas y dicen, no, Corte de Cuentas no hace nada, pero ahora la Contraloría también está sobre Corte de Cuentas. Entonces, son mecanismos diferentes, necesarios, que se tienen que hacer. Otro de los aspectos que quiero preguntarle, ya vamos a cambiar de temas en los siguientes segmentos porque quiero incorporar otros elementos del INJUVE también, directora, pero en esta conferencia de prensa que brindó Jamie Muñoz, ella alega que un banco en específico le brinda el listado del nombre del beneficiario, del número de documento, de la fecha de cobro, del código, de cuánto cobró. Entonces, ¿usted tenía conocimiento de estos procedimientos? ¿Se hizo consulta al banco para garantizar quién recibía, cuánto recibía y el seguimiento de esto? Sí. Pero es que tenés dos cosas, vaya. Tenés, por un lado, las planillas internas que se tienen que firmar por parte del INJUVE que están sin firma. Tenés, por otro lado, gente que está cobrando. Entonces, pues te cuestionás, ¿a dónde está el mecanismo? El fondo que se daba de Jóvenes con Todo no solo era por regalarse. Tenían ciertas cosas que tenían que cumplir la juventud. Dentro de estas era asistir a los talleres, ir a sus pasantías a tiempo. El mecanismo interno para poder verificar si tú estás cumpliendo tu otra parte no existe. O sea, si ni siquiera como institución te tomaste el tiempo de sacarle firma a estos jóvenes,
no te puedes fiar y decir, ah, sí está bien, no, ya fue a cobrar. Entonces está perdiendo sentido el programa. Entonces somos, ¿qué? ¿Prestamistas o qué? Que solo dábamos el dinero a quien lo iba a pedir. ¿A dónde está el otro medio de verificación? ¿Qué tal, por ejemplo, si tenías un joven que logró insertarse al mercado laboral y seguía cobrando la pasantía? No había una medio de verificación de decir llegó o no llegó a su institución. Entonces, esa parte, ese control interno es necesario, donde la auditoría manifiesta a dónde están las planillas firmadas. Entonces, para que nos quede claro, la exdirectora se refería al mecanismo de cobro que se le da el dinero a través del banco y todo el proceso del dinero. Lo que usted se refiere es el mecanismo de verificación si estas personas cumplieron los requisitos o obligaciones para recibir el dinero. Y ojo, también si las personas que estaban cobrando eran personas que necesitaban ese dinero. O sea, estas personas también entraron al registro único de personas, al RUP, para poder ser verificadas y para poder ver si cumplían y si era necesario que entraran al programa. Pero si te fijas en mi Twitter, mucha gente escribe y te dice, porque también había una parte de planillas que no se cobraron y ese dinero se reintegraba y nosotros somos descentralizadas, pertenecemos a CAPRES. Entonces, toda esa gente, todo ese cúmulo de población que no cobró, por ejemplo, el viático, mucha gente nos decía, no, los jóvenes, a algunos les valió el programa, otros ingresaron a trabajar, entonces tú te cuestionabas, bueno, entonces cuando INJUVE venía y hacía esta evaluación para inscribir a estos jóvenes, no verificaba que todo el sistema, o no verificaba que de verdad fuera un joven que quisiera ingresar, o no le daba la red de apoyo que se tenía que crear para ingresar a esto, porque entonces utilizaste mal los recursos, porque mandaste a un tutor a tal comunidad a ver si reclutabas a jóvenes, pero los reclutó mal, porque este joven se le perdió en el camino, o qué pasó, que ya no le interesó el programa. O sea, no se te hace raro que si te dicen a ti, te vamos a dar un programa, te vamos a apoyar en esto, simplemente desaparezcas y que ese dinero se tenga que reintegrar. Entonces ahí viene la falla, entonces ahí venís y amarrás lo que señaló la auditoría de decir que no había medio de verificar que el personal fuera el idóneo para realizar el trabajo. Entonces son un conjunto de cosas que te hacen y dicen, bueno, o sea, los jóvenes merecen programas integrales y es de cara a lo que estamos apostando como INJUVE, programas integrales. Tengo que hacer la pausa. Al regresar ampliemos un poco más este tema porque también tenemos declaraciones de la presidenta de la Corte de Cuentas y nos vamos también al ámbito de trabajo del INJUVE sobre temas de prevención de violencia y otros ámbitos. Regresamos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros. En República nos acompaña Marcela Pineda, directora del INJUVE. Con ella estamos abordando diferentes temas de la institución y vamos a terminar un poco el tema que traíamos del segmento anterior. Para eso quiero pedir a la producción nos puede poner declaraciones de la presidenta de la Corte de Cuentas que estuvo con nosotros la semana pasada y nos brindó su apreciación sobre este tema. Escuchemos. Bueno, se recibió en el Departamento de Participación Ciudadana la denuncia y ya se le está dando el trámite de ley, ¿verdad? El trabajo es eminentemente técnico, se va a hacer un examen especial a los hechos denunciados y ahí se va a ir a revisar la documentación, se va a hacer la trazabilidad de la información, se le va a dar la oportunidad al periodo, a los funcionarios relacionados, en este caso la administración anterior, para que también ejerza su derecho de audiencia y defensa. De igual manera, la actual gestión va a poder aportar los elementos que se consideren pertinentes. Bueno, entonces ahí teníamos la postura de la presidenta de la Corte de Cuentas sobre esto. Directora, tener su reacción e incorpora este elemento. ¿Cuáles son los alegatos o cuáles son en este caso las pruebas que ustedes consideran son claves que sustentan su denuncia? Bueno, el procedimiento es que Corte de Cuentas hace un acercamiento, ya lo tuvimos. Dentro de este acercamiento, Corte de Cuentas explica que de los procedimientos o de las condiciones necesarias para empezar a hacer este examen es que se les brinde un espacio con estricta seguridad, que las llaves solo ellas las manejan, un archivo con llave que igual solo ellos lo manejan y ellos empiezan a solicitar y hacer todos los requerimientos en todas las unidades. Ya. Yo como director he dado la orden a todas las unidades que se le entregue todo lo que ellas pidan y todo lo que consideren necesario para poder realizar dicha auditoría. Entonces las tenemos en las instalaciones al equipo de Corte de Cuentas. Iniciaron este lunes.
en cuanto a tiempo, ellas dijeron que el tiempo era indefinido porque era como según ellas iban avanzando. Entonces, la denuncia iba enfocada también en ver la parte financiera, también el nivel ya de ver la parte técnica de las contrataciones, los contratos y todo eso. Entonces, recordemos que nosotras somos descentralizadas, entonces también está como una vinculación con CAPRES en ciertos requisitos, los contratos los tiene CAPRES y todo eso. Entonces, ahí de verdad empezó el lunes, entonces esperamos que se siga desarrollando, pero la indicación clara del INJUVE es brindar toda la información. Hasta el momento, entonces, ¿cómo va el tema del pago de viáticos o financiamiento a los beneficiarios de los programas del INJUVE? Bueno, lo que sucede es que hay que aclarar algo. Sí. Tener una auditoría no te prohíbe a ti que sigas en el normal funcionamiento de las actuaciones que realiza un instituto. Entonces, ¿qué pasa con este programa? ¿Por qué no se habían dado? El programa no tiene financiamiento. O sea, fue un programa muy bonito en papel, pero a la hora de ejecutarse no buscaron como que fuera de una manera integral, sostenible, no se incorporó dentro del presupuesto de la institución y nos enfrentamos a esa fase de financiamiento. Entonces se buscó, ¿verdad?, mediante la gestión, hablar con cierta cooperación y decirles, miren, necesitamos el apoyo, miren, necesitamos hacer esto, porque en el último periodo se ingresaron 15,000 jóvenes más a la planilla, solo habían 15,000 y se ingresaron otros 15,000, a pesar de que se sabía, ¿verdad?, que posiblemente se iba a quedar sin financiamiento el programa y íbamos a entrar en esta situación de poder buscar la cooperación. Y es ahí donde yo te digo, o sea, la importancia que tenemos como INJUVE de transformar la manera de trabajo que teníamos, porque ahora estamos buscando hacer programas integrales y sostenibles y no programas parcheros con cooperación de donde saco, de donde arranco, mientras logren sobrevivir estos jóvenes. Los jóvenes no nos merecemos eso, merecemos programas integrales que se sostengan con una planificación también financiera, que se mire de cara de tantos años va a durar esto, vamos a ejecutar esto y vamos a conseguir esto y el presupuesto tiene que responder a esto. Porque usualmente no solo pasa en las instituciones de gobierno, yo trabajé en muchas ONGs y pasaba también con las alcaldías, cuando la cooperación asumía cargas que el gobierno central o los gobiernos municipales tenía que asumir. Porque se daba, por ejemplo, no, la cooperación no va a ser la política, pero la política municipal de juventud, la política municipal de género. Pero cuando ya se iba la cooperación para poder renovar, para poder actualizar esta política, ya la alcaldía ya no tenía fondos, ya no se había etiquetado un presupuesto. Entonces pasa lo mismo acá. Cuando manejas proyectos que no son integrales, cuando haces ese tipo de cosas, te quedas a media, te quedas en el aire. Entonces ahí es cuando decimos, bueno, como INJUVE vamos a darle vuelta a cómo se ha estado programando y cómo se han estado pensando estos programas, y vamos a darle vuelta en qué. Vamos a crear programas integrales, sostenibles, y vamos a empezar. Tenemos un presidente joven que nos ha dado total apoyo como INJUVE. Él ha dicho, ¿verdad?, que apuesta por la juventud, por proyectos integrales que permitan el desarrollo, que es el mandato del INJUVE, crear políticas y programas que desarrollen de manera integral las habilidades y capacidades de los jóvenes. Entiendo entonces, director, y con esto cerramos este tema, que todavía no se ha hecho el pago efectivo de los beneficiarios por un tema de financiamiento, o sea que no hay presupuesto. Ya se giró, ya depuramos listas, ya se giró a Casa Presidencial, hemos logrado hablar con cierta cooperación, entendemos que esta semana empiezan ya a efectuarse los pagos como lo manifesté. Entonces, de hecho, aprovecho para decirte que vamos dentro de las mejoras de los proyectos y los programas que vamos a tener de INJUVE, vamos a crear una plataforma en que cuando los jóvenes sean beneficiarios de alguna beca, de algún estipendio, puedan ellos darle seguimiento a la plataforma y que sepan en qué parte va el proceso para que se les asigne una beca, el proceso para que se les asigne un viático, y así ellos no estén en la incertidumbre de qué pasa, ya lo depositaron en el banco o qué pasó. Entonces ellos van a darle seguimiento a ese tipo de cosas. Los jóvenes de la zona rural, conscientes del poco acceso que tenemos a internet y conscientes que no todo el mundo en El Salvador porta acceso en su celular o es limitado, van a estar ahí, ¿verdad?, a través de los centros juveniles, personas que les van a ir dando ese tipo de asesoría. Lo que queremos también es que los jóvenes se empoderen y que vean y que no vean, ¿verdad?, los beneficios como de manera momentánea o esto para sobrevivir o esto, no, sino que de verdad vean un programa integral. Ahora, aprovecho entonces y hago la transición a otro tema, directora. ¿Cómo se articula el INJUVE con la fase 2 del Plan de Control Territorial denominado Oportunidad? Es decir, ¿en qué elementos participa el INJUVE? ¿Qué nivel de protagonismo asume en función de sus tareas? Bueno, nosotros tenemos la tarea de la prevención. En el Plan Control Territorial fase 2 Oportunidades, es la prevención hacia los jóvenes, crear esas oportunidades para que los jóvenes no ingresen a las pandillas. Hemos tenido una tasa de 0 homicidios, eso podemos decir que el Plan Control Territorial está funcionando
funcionando. ¿Por qué? Porque estamos ingresando a las comunidades y dejamos de ser meros funcionarios públicos de escritorio. Entonces, a través de esta fase de prevención y oportunidades, el mandato es crear aquellos programas que puedan absorber a los jóvenes para que se integren en diferentes habilidades para la vida, para que ellos tengan toda una agenda de sus derechos también, la construcción de la agenda de sus derechos. Entonces, básicamente vamos en esa línea, ¿verdad? Poder ofrecer a los jóvenes oportunidades que permitan su desarrollo integral. Ahora, hay un asunto aquí, me menciona prevención, es uno de los puntos claves o uno de los puntos estratégicos del trabajo de INJUVE en el desarrollo de esta fase 2 del Plan Control Territorial. ¿Cómo se trabaja, directora, desde el INJUVE para deconstruir un poco los estereotipos que hay hacia los jóvenes en zonas conflictivas o vulnerables, pero particularmente en dos actores que están actuando en este momento en el territorio, con la Policía Nacional Civil y con la Fuerza Armada? Sí, claro. Yo les decía la importancia de la responsabilidad de las generaciones mayores y la importancia de poder evidenciar ese tipo de cosas, de cómo los estereotipos muy arraigados culturalmente pueden afectar el desarrollo y hasta la movilidad de los jóvenes. Entonces, con el ministro de Seguridad, ¿verdad?, estamos en esas conversaciones. Hay un mandato, ¿verdad?, de que la Fuerza Armada y la Policía tienen que hacer su trabajo, pero también existe esa línea de poder decirles no queremos que los estén estigmatizando, no queremos que los estén maltratando, porque eso es, o sea, es todo un trabajo en conjunto articulado que tenemos con los demás ministerios. No estamos trabajando de manera aislada. Nos reunimos semanalmente para poder ver ese tipo de cosas y decirles, miren, en tal comunidad vamos a ingresar con este plan, con el Plan Control Territorial, vamos a entrar y a manejar, a trabajar con los jóvenes, pero no es que el Ministerio de Seguridad esté alejado y decir, bueno, no conocemos ni al del INJUVE, nada. No, sino que es un trabajo articulado. En esa mira de articulado nosotros hemos sido claros en que cada institución tiene su mandato y su función y que, o sea, en esa articulación se da ese tipo de coordinaciones, ¿verdad? Entonces también las generaciones mayores tienen una gran responsabilidad y yo les digo y les hago un ejercicio inclusive con el personal del INJUVE. Vaya, cuando escuchamos la palabra joven, ¿qué se les viene a la mente? Y todos como los más positivos, oportunidad, salir adelante, pero otra parte dice pandillas, otra parte dice ladrones, otra parte dice delincuente, otra parte dice víctima. La palabra joven, yo se las pregunto a todas las personas que nos están viendo, cuando escuchan la palabra joven, ¿qué se les ocurre? Entonces muchos comentarios, muchas ideas negativas van a venir, vagos, sin trabajo. Entonces la deconstrucción no solo depende de las instituciones, la deconstrucción también depende de las generaciones mayores y de otros actores que están en torno al mundo de los jóvenes. ¿Qué otros actores? La empresa privada. Cuando te pregunten de dónde sos, de Soyapango, te vamos a llamar para conseguirte el trabajo. O sea, ¿qué culpa tiene de este chico de haber salido y le pregunta, de haber vivido en esa comunidad, de nacer en esa comunidad? Y le preguntas al joven y le decís, ¿y qué quieres hacer? Yo lo que quiero es encontrar un trabajo para irme de aquí. O sea, cómo las generaciones mayores y todos estos actores están influyendo para que el joven diga, me quiero ir de aquí, en lugar de decir, yo lo que quiero es quedarme aquí para construir y ayudar a crear mi tejido social y mejorar mi comunidad. Todos quieren migrar y la migración no solo es afuera del país, sino también interna. Entiendo entonces que son responsabilidades compartidas, sector privado, sector ciudadano, social, sector público. Le hacía la pregunta del sector público porque evidentemente de momento la policía y la Fuerza Armada están trabajando ahí y el tema es, o uno de los riesgos que esto puede generarse es que este tema de estereotipos y etiquetas lo desarrollen en el trabajo con los jóvenes. ¿Cómo el INJUVE interviene para que esto no ocurra y se pueda trabajar ya de manera social en función de los proyectos que ya el presidente ha mencionado y también las otras instancias en materia de prevención? Sí, bueno, como el mismo mandato lo aplica el Plan Control Territorial, cero estigmas, entonces cómo transversalizar eso en cada institución dependerá de cada ministro, pero también esta articulación o transversalizar este mandato también depende de nuestra articulación interna como instituciones. Nosotros como INJUVE tenemos 7 subdirecciones y estas 7 subdirecciones tenemos una de participación que se encarga de ver a todas las organizaciones y los tejidos organizativos y son las que estamos activando para empezar a entrar en las comunidades. De hecho, en agosto va a ser el mes de la juventud y aprovechamos, ¿verdad?, para decirles que vamos a estar todo el mes con actividades para poder ingresar a estas comunidades y que los jóvenes empiecen a empoderarse y a ser partícipes. Hay una frase muy común que te dicen, si no te tomas la política te toma. Entonces, si los jóvenes no empiezan a empoderarse, van a seguir siendo meros beneficiarios de todo lo que le ofrece el Estado. Pero si los jóvenes empiezan a empoderarse, se apropian y dejan de tener un asistencialismo y pasan ellos a ser agentes de cambio, que es lo que buscamos, ¿verdad? Tengo que hacer la pausa. Al regresar seguimos ampliando un poco el tema de la proyección del INJUVE en asuntos de prevención de la violencia, pero también los retos que se tiene de trabajo con las coordinaciones departamentales, con los jóvenes a nivel territorial, a nivel urbano y a nivel rural. Regresamos en minutos.
Seguimos platicando con Marcela Pineda, directora del INJUVE, del trabajo de esta institución y cuáles son sus proyecciones de política pública hacia el segmento juvenil. Un aspecto acá también, directora, porque se ha mencionado, prevención es una de las claves del INJUVE y cómo se puede también hacer de manera transversal esta filosofía de trabajo, de no estigmatización hacia los jóvenes en diferentes lugares, independientemente de su origen y su condición de clase. Eso no es el punto. Pero sí quiero consultarle, porque también hay otras unidades que están trabajando en materia de prevención social, como ya se ha mencionado por el gobierno. ¿Cuáles son los puntos en común y las diferencias entre el INJUVE con la figura del comisionado presidencial para proyectos de juventud y la unidad de reconstrucción del tejido social? Es decir, ¿cuáles son los puntos en común o trabajo en común y cuáles son cosas que son distintas o diferentes según sus campos? Bueno, el trabajo en común es construir un mejor país. Ese es el punto en común con las tres unidades. Estamos, te lo voy a explicar, por ejemplo, con el comisionado nos apoyamos con el compañero Salvador Alas en conseguir la cooperación, en conseguir otras oportunidades para los jóvenes. Entonces, él consigue y el INJUVE va a ayudar a ejecutar, porque el INJUVE es quien tiene todo el aparataje institucional, tenemos leyes, tenemos el reglamento. Entonces, buscamos eso. La articulación de él es abrir puertas internacionales, tocar, decir, acá está el Instituto de la Juventud, y conseguir, él también tiene el mandato de conseguir becas. Entonces, por ahí, ¿verdad? Articulación de la cooperación para el INJUVE, para que el INJUVE también sea un brazo súper fuerte para poder ejecutar los programas que se desarrollen, ¿verdad? Sí. Con el compañero Carlos Marroquín, el director de Tejido Social, él se busca cómo articular y construir todo el tejido social. Este tejido social es interno con la comunidad. De hecho, él tiene una gran misión, que es va a las comunidades y levanta diagnóstico, pero él no solo levanta diagnóstico de jóvenes, sino que levanta diagnóstico de las comunidades en generales, de vivienda, de obra gris, de las calles, también de los derechos de los jóvenes vulnerados, que no haya escuela, no haya acceso a la educación, que no haya acceso a la recreación. Entonces, cuando él levanta todo ese diagnóstico de la comunidad, es cuando cada uno se divide. INJUVE, como por ley mandata, de 15 a 29 años. Nosotros sí tenemos como ese mandato legal, ¿verdad? Pero dentro del tejido social también se apoyan a los jóvenes. Entonces, el punto en común, construir un mejor país con los tres. Divididos, uno busca cooperación, ayuda internacional, INJUVE ejecuta, el otro construye las comunidades y también ayuda con la parte de los jóvenes. Entonces, los tres tenemos el mandato de ayudar a construir un mejor país y ayudar a la juventud a que se desarrolle de manera integral, pero tenemos otros puntos más amplios, como te comentaba, tejido social todo y el otro compañero la cooperación. Le hacía esta pregunta justamente ya que me hace la separación o la distinción de tareas, porque a veces en el ejercicio de la gestión pública pueden existir duplicidad de tareas, es decir, pueden estar instituciones haciendo lo mismo, con los mismos recursos, en el mismo lugar, pues decir, ¿cómo se observa que mejor lo movemos a otra zona que se requiere? Entonces, ¿cómo se puede evitar este tema de duplicidades que se pueden dar para el tema de juventud en estas tres unidades que tienen tareas específicas? Sí, yo sé que a veces cuesta y dice, bueno, pues están haciendo duplicidad, que no sé qué, pero cuando venimos con la idea anterior que las instituciones trabajan de manera separada. Acá tenemos todo un trabajo articulado con los compañeros y en este trabajo articulado somos claros, o sea, cómo se está ejecutando esto, quién lo está ejecutando, cómo hacemos, y nos apoyamos mutuamente, que es diferente a hacer actividades duplicadas y separadas, sino que el apoyo mutuo entre las tres unidades es vital para poder hacer un abordaje integral. Y es que yo quiero que quede claro eso. La manera tradicional de hacer política en los anteriores periodos era de decir, bueno, yo tengo un presupuesto con la cooperación para jóvenes, yo tengo otro presupuesto para jóvenes y vos a tal territorio, y todo es articulado. La nueva idea con nuestro plan control territorial también implica eso, la articulación de las instituciones y la articulación para que los jóvenes puedan ingresar a algo súper integral que nos permita desarrollo, que nos permita la prevención real y no de una manera elitista. Cuando te digo de una manera elitista es que vas y decías, sos beneficiario por tal para tal taller. Entonces el joven salía de su comunidad, iba a recibir el taller y luego regresaba a su comunidad donde encontraba pobreza, no había agua, no había vivienda, no servía la calle. Entonces todo ese tipo de factores impedían el desarrollo del joven. Entonces con la unidad de tejido social se encarga de reconstruir toda esa comunidad. ¿Para qué? Para no solo sacar al joven 5 minutos de su realidad, sino que regrese y se convierta en un agente de cambio. ¿Por qué? Porque el joven en anteriores gestiones fue visto como, bueno, el joven hasta ahí, pero el joven para nuestra nueva gestión, para el plan control territorial, de cara teniendo un presidente joven, es que el joven se convierta en eso, un polo de desarrollo, el joven sea el centro del desarrollo para El Salvador.
Entonces tenemos un boom demográfico, por ejemplo, que tenemos mayor población económicamente activa y menor población económica dependiente. Si dejamos pasar esta oportunidad, si como Estado no le brindamos los elementos necesarios para el desarrollo del joven, vamos a tener una crisis en unos años. Muchas personas que ya pasó su edad para poder producir, para ingresar al mercado laboral, que no se le brindaron oportunidades. Entonces, a eso es cuando yo te digo, planificamos con caras de poder hacer una planificación amplia, extensa, que te garantice los derechos y no una planificación llamarada de tusa, por ejemplo, que era como, ay, yo tengo esta cooperación, me la gasto en esto. No, así no funciona nuestro gobierno. Ahora, directora, otro asunto que ha estado en observación desde el surgimiento del INJUVE, me refiero, es que en sus programas no existan preferencias políticas partidarias, o sea, sus beneficiarios no solo sean gente de los partidos políticos en concreto. ¿Cómo se garantiza que esto en su gestión no ocurra? Sí, bueno, yo creo que aquí va a ser como el lanzamiento de todas las cosas. Vamos a crear una plataforma. Sí. Esta plataforma el joven va a poder denunciar y va a tener dentro de sus primeros. ¿Se te ha solicitado votar por algún partido para acceder a nuestros programas? ¿Se te ha solicitado ir a alguna marcha para que se te entregue algún viático? ¿Se te ha solicitado a ti portar la camiseta de algún partido para poder ser parte del INJUVE? Y yo les digo, INJUVE es toda la juventud, INJUVE somos todos los jóvenes. Entonces, de cara a eso, se va a crear esta plataforma, como te digo, estamos conscientes de las zonas rurales con poco acceso a internet, pero es algo que vamos a transformar. Los jóvenes van a poder dar seguimiento, se va a tener una unidad específica para que le dé seguimiento y toda aquella persona que esté poniendo una traba o que pida algo a cambio de recibir o ingresar a algún programa, esa persona no tiene espacio en el INJUVE. Quien no esté en el INJUVE para trabajar por y para la juventud de todo el país, no tiene por qué estar en nuestra institución. Si él va a trabajar por la juventud de un partido, que se vaya a la del partido, pero si va a trabajar por toda la juventud, sí tiene espacio. Entonces, yo no he venido a trabajar por los jóvenes de un partido, yo he venido a trabajar por la población joven en general de todo el país. Cierro con esto, directora. ¿Cuáles son las tareas que tiene el INJUVE o que se asume el INJUVE en esta gestión con el Consejo Nacional de la Persona Joven? Es decir, ¿cuáles van a ser como las proyecciones de trabajo con esta instancia? Porque hay una representación en este Consejo de expresiones organizadas a nivel territorial de jóvenes. Entonces, ¿cuáles van a ser las prioridades en la agenda de trabajo en conjunto? Sí, de hecho el viernes tenemos una reunión, ¿verdad?, con todos ellos. A mí me interesa muchísimo que estas personas, que los que conformen todo el Consejo se empoderen y que ellos empiecen a decidir esto se va a hacer así y esto se va a hacer de la otra manera, porque ellos conocen la realidad también de sus territorios. Entonces no van a dejar, ellos van a dejar de ser personas simplemente espectadores y van a poder hacer agentes de cambio y transformar la realidad. Como INJUVE estamos conscientes, ¿verdad?, la necesidad de nunca perder el polo tierra. Yo les digo, a veces uno cuando entra como funcionario público lo encierran en una burbuja y dice uno lo está haciendo bien, claro, ¿verdad? El equipo le va diciendo, lo vas haciendo bien y le va aplaudiendo. El polo tierra es nunca salirse del territorio. El polo tierra es el CONAPE, el Consejo de la Persona Joven. El polo tierra son ellos que tienen que ser entes que hagan Contraloría sobre nuestra gestión, como lo mandata. Como INJUVE vamos a dar todas las oportunidades y vamos a generar todas las condiciones. Y yo les decía, es triste que estemos, bueno, de hecho estamos mal ubicados, o sea, el gobierno anterior tampoco tuvo la visión de sacar el INJUVE del Ministerio de Seguridad y Justicia. Los jóvenes cuando quieren ingresar a verme, o sea, se ponen una serie de trabas, porque estamos en la segunda planta del Ministerio de Seguridad y Justicia. Entonces, la poca visión que tuvo el gobierno anterior también no les dio para eso. Ahora, como INJUVE, estamos buscando un espacio para que irnos a donde pueda estar el instituto completamente de puertas abiertas, y en esta nueva planificación se les va a crear a los chicos una sala o un espacio para que ellos lleguen y se reúnan las veces que quieran, y también el mandato con el personal que le brinde la información que ellos necesiten. Lograr todas estas proyecciones requerirá un presupuesto un poco más amplio. ¿Cómo se puede lograr un mayor presupuesto para las tareas del INJUVE? Bueno, con una planificación correcta. Dejar de pensar que la responsabilidad de los jóvenes es solo de la cooperación, que es lo que ha mandatado nuestro presidente, empezar a asumir la responsabilidad que tenemos nosotros como INJUVE. Entonces, en el presupuesto general ellos van a participar, al igual vamos a crear una plataforma para que todos los demás jóvenes puedan manifestarse y decir cómo quieren ellos formar un presupuesto altamente participativo, un presupuesto por y para los jóvenes. Mandata precisamente esas cosas, que lo construyan ellos y no que lo construya yo desde el escritorio. Entonces,
Entonces, por ahí va a estar con muchas tareas el CONAPE de la mano con nosotros. Es decir, entonces más fondos GOES y menos fondos de cooperación, por lo que le interpreto, director. Combinación. Ya. Hay que ser responsables, combinación de los dos, pero eso sí, en todo lo que nos ayude la cooperación sí va a ser responsabilidad de como directora del INJUVE, que los empecemos a ver de cara de una manera integral y de una manera sostenible. Entonces, la cooperación es vital para el país. De hecho, gracias a la cooperación hemos logrado, la anterior gestión transformó algunas vidas y no hay por qué continuar con eso, ¿verdad? O sea, hay que reconocer también los avances que se tuvieron y en ese sentido, ¿verdad? La cooperación siempre va a ser vital, así que si los cooperantes nos están viendo, más que bienvenidos su ayuda en el INJUVE. Perfecto, directora. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. La invitación está hecha para que sigamos discutiendo este y otros temas en la medida que se van implementando los proyectos de su gestión en el INJUVE y podamos hacer una lectura sobre esto. Gracias por haber estado con nosotros, directora. Gracias a ustedes. Perfecto, muy amable. Permítanos una pausa. Continuamos con más entrevistas.